Ah, buenas tardes a todos. Gracias por compartir este café online con la Asociación Catalana de Project Management. A los que ya habéis participado en otros encuentros, sabéis que son como encuentros informales, cortos, donde tratamos temas que creemos que son importantes para nuestra profesión. Y hoy contamos con la participación de Ignasi Pérez Arnal. Ignasi es socio fundador de BIM Academy, que es una empresa de formación, digamos, profesionalización de temas vinculados con el tema de BIM y sobre todo dedicada al sector AECO, al sector de la construcción, que Ignasi siempre habla del 4.0. También es director de contenidos del European BIM Summit desde su creación y pertenece a diferentes organizaciones del mundo, o sea, no solo de aquí de España, que se dedican a, digamos, a promocionar el tema del BIM y Construction Management, digamos, para el tema de modernizar lo que es la construcción. Además es ponente internacional en congresos vinculados con este tema, donde ha estado, bueno, en Francia, Países Bajos, Australia, India, Venezuela, Colombia, Portugal, Italia. Como ves, una persona súper, o sea, es un divulgador sobre este tema que yo creo que hoy nos va a hablar de cosas que nos van a interesar. Queremos que la sesión sea informal. Ignasi hablará unos 20 minutos, pero si en algún momento alguien quiere interrumpir, preguntar, pues tienen la libertad total para hacerlo. Estamos grabando la sesión, o sea que si se queda alguna duda, luego os mandaremos el enlace para que podáis revisar el contenido. Y sin más que decir, que no estáis aquí para escucharme a mí, Ignasi, todo tuyo. Pues muchísimas gracias, Marité, por la introducción y por la invitación y por dejarme hablar. Y esto se me sale. Mirad, el título de la sesión, digamos así, versa sobre la importancia del BIM, para mí crucial, en el Project Management. También Marité ha introducido dos conceptos que os los explico brevemente para situarnos bien, ¿no? Uno es el concepto AECO y el otro el 4.0. El concepto AECO, precisamente, porque he traído algunos libros también para ilustrar el tema, el concepto AECO, vamos a ver si se ve este libro y el... ¿no? Esto es de Martin Fisher y, y de Howard Ashcraft. Ellos son profesores en Stanford University. Y para todos aquellos que queráis más información, más chicha, en este libro se habla de lo que se conoce como IPD o el Integrated Project Delivery. Esto significa tratar de integrar dentro de un proyecto a todos los que van a participar en el proyecto durante todo el ciclo de vida. Y por eso nosotros ya no nos referimos al sector de la construcción o al sector de la arquitectura o del real estate, sino al sector AECO. El sector AECO, como concepto anglosajón, es Architecture, Engineering, Construction, Operation, o sea que sería arquitectura, ingeniería, construcción y mantenimiento, operación y mantenimiento. Y para mí faltan agregar dos siglas más o dos consonantes más, que una iría delante, que sería la P de promotor, tanto público como privado, que es parte de este sector y es parte, yo diría, es el que permite que nosotros, el sector AECO exista, porque si no hay un promotor, sea público o privado, no hay proyecto ni construcción a continuación, ¿no? Y faltaría la F o la M, como la incluyen algunos anglosajones, que sería la M de manufacturing o la F de fabricantes. O sea, de qué manera podemos hacer, porque yo ya no estoy pensando en la construcción tradicional, sino en una construcción más industrializada. Esto lo veremos un poco más tarde, ¿no? Pero todo parte de esta integración del máximo componentes o agentes que vayan a participar desde el principio, lo antes posible, ¿no? En la forma en que sea plausible. Nosotros nos gusta mucho el sistema francés,
para hacer un proyecto, que sería como el proyecto de proyecto y obra o construcción y, bueno, proyecto y obra es como se conoce aquí, que sería en un solo proyecto, pues poder contratar tanto el redactor del proyecto como el consultor del proyecto. ¿Y por qué razón? Está demostradísimo, ¿eh? Yo os puedo traer, podéis leer cantidad de información sobre eso, ¿no? Os he traído un libro que va precisamente solo sobre esto. Es un libro de, como podéis ver, es tipo Biblia, 800 páginas, y se llama Gerencia de la Construcción. Y este libro de Leonardo Mata es Gerencia de la Construcción, proyectos de obras con BIM, y es la información que cuando alguien me dice, bueno, pero esto lo dices tú, no, esto lo dice medio mundo que ha estudiado el tema, ¿no? Si nosotros separamos el proyecto de la construcción, vamos a tener ya solamente iniciando la obra o incluso los presupuestos de la obra, el primer problema que es como no hemos hecho el proyecto junto con el constructor nos dirá qué recursos tiene. O sea, si nosotros hemos pensado en hacer algo con encofrados circulares y él no tiene encofrado circular y lo tiene en formato cuadrado, lo primero que hará es cambiarnos el proyecto para esto. Eso significa un dispendio de tiempo y de recursos y de cálculos, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente que nos hubiéramos unido en alguna reunión el redactor de proyecto y el constructor del proyecto, pues esto se obviaría. Y esto pasa, si me preguntáis, bueno, ¿esto en cuántos proyectos pasa? Pues os preguntaría a vosotros, ¿cuántos proyectos habéis clavado al euro y al día en que se tenía que haber entregado? Claro, en estos momentos Marité va haciendo así. Es que el 98% de proyectos, y hay estadísticas de todo tipo, y en todos los países, pero si además pedís esta información a nivel público, es que no nos la dan. Por lo tanto, el resultado no es que sea muy positivo. No terminamos los proyectos a tiempo ni en el presupuesto determinado. Y esto es un tema de project management fundamental desde mi punto de vista, ¿no? El otro concepto que ha indicado Marité es el 4.0. Y este es algo que es importantísimo en estos momentos. Os podría enseñar también distintas tablas de cómo la construcción, en qué posición ocupa la construcción si hablamos de digitalización de nuestros procesos. Y en realidad de toda una lista, de una veintena de distintos sectores productivos, solamente ganamos al sector de la pesca. Pero es que el sector de la pesca yo creo que aún está mucho más digitalizado que el nuestro, porque si alguna vez habéis visto un coche de pesca por dentro, hay un coche de pesca, un barco de pesca por dentro, veréis la cantidad de escáneres, radares, etcétera, para saber dónde está el banco de atún o el banco de gambas. O sea, saben constantemente en dónde se encuentran y saben exactamente lo que está ocurriendo debajo suyo, ¿no? Algo que nosotros desde el mundo de la construcción no podemos hacer, ¿no? De hecho, os he preparado dos imágenes que os voy a compartir, porque una es la explicación de por qué hacemos una sesión como la de hoy, ¿no? Porque tiene este título, ¿no? Fijaos, esta es una gráfica, y os traigo una gráfica de Estados Unidos, que podríamos decir, oye, si esta la hacemos en España, pues quizá los números son peores, pero este es uno de los países que tenemos como referentes, ¿no? De hecho, si quiero hacer esta gráfica de España, es que no tengo ni los datos para poder hacerla. Pero bueno, esta es una gráfica de Paul Teitholz que hizo, fijaos, desde 1964, poniendo a cero todos los sectores productivos de Estados Unidos en relación a productividad, que productividad es mano de obra y producto conseguido o servicio realizado, y décadas a décadas, ¿no? Divididos así de 4 años en 4 años, llega hasta el 2008-2012, en el que podéis ver cómo todos los sectores productivos, esta línea azul, pues del 100% casi llega al 250%. Se ha multiplicado en los últimos 40 años una productividad por 2,5 veces, ¿no? Antes era 1, ahora es 2,5. Pero la mala noticia es que el sector de la construcción es la raya naranja.
Y la raya naranja, como podéis ver, está a cero, como los otros sectores industriales, ya no solamente productivos, sino industrializados, y vais viendo cómo la productividad, bueno, no es que se mantenga, es que es menor que hace 40 años. ¿Esto qué significa? Significa que nuestro sector necesita más dinero, más tiempo, más personas, más material, más energía para hacer menos de lo que hacía hace 40 años. Esto es un tema de project management, ¿no? Porque lo primero que hemos de vigilar es nuestra productividad. Y esta productividad es importante pensar cómo la podemos mejorar. Y estamos hoy en esta sesión para poder discutir cómo podemos mejorar la productividad dentro de nuestro sector, dentro de nuestras obras y dentro de nuestros proyectos. Entonces, una de las soluciones que yo veo en este sentido es esta, que es el hecho de incorporar datos. Y esto es otro libro, se llama Data Driven Design and Construction, de Randy Dodge, de la Universidad de Chicago, y él hace un análisis muy inteligente y además con una veintena de casos de estudio analizando el hecho de la introducción de datos en un proyecto y en una obra que nos permite hacer que no nos permitía hacerlo de forma tradicional antes. Y entonces uno se puede preguntar, vale, pues vamos a intentar aplicar estos datos. Y estos datos, y de ahí el título de la sesión, solamente se pueden introducir en un proyecto de construcción utilizando el BIM. Porque por primera vez, en vez de planos con líneas, que yo toco la línea y no me dan ninguna información, porque está impreso, o está hecha con tinta, o está hecha con Xerox, la diferencia es tener un modelo digital en el que yo clico en una ventana o en un trozo de una carretera y me dice exactamente que aquella ventana tiene 1,20 m por 1,40 m, es de aluminio fundido de segunda fundición, es de la marca Tecnal, es de color gris grafito, cuesta 1.200 €, que para su mantenimiento es necesario utilizar estos métodos de limpieza y que para su instalación vamos a necesitar 8 horas, por ejemplo. Esta información que nos puede dar el BIM de cada uno de los elementos, si hacemos partícipes, y aquí recordad por qué introducíamos la M de manufacturers o la F de fabricantes, porque esta información no es la que tenga que poner el arquitecto, el ingeniero o el arquitecto técnico, sino que podemos hacer que el mismo fabricante, participando en el proyecto, introduzca esta información. Esa información entonces nos pasa a otro ámbito que es este 4.0. Si analizamos las revoluciones industriales, vamos por la cuarta, ya se está vaticinando la quinta. Pero fijaos que el sector de la construcción apenas ha pasado de la segunda. O sea, la primera revolución industrial aparece cuando se utiliza el vapor para hacer dos cosas: factorías textiles y locomotoras de vapor. Esto revoluciona las maneras en que la logística mundial, la manera en que nos transportamos, viajamos, etcétera, y la manera de hacer tejidos. Y ya podemos hacer tejidos de otra manera. Después viene, 100 años más tarde, viene otra revolución industrial, que es la 2.0, que es la de la electricidad. Y nosotros no tenemos electrificados todas las metodologías de construcción que tenemos. En la mayoría, y aquí en la mayoría de procesos, lo que se utiliza es una metodología manual en la que la electricidad, esta electrificación, aún no ha llegado. De hecho, si hacéis mucha obra, fijaos cómo las máquinas eléctricas con batería desaparecen de la obra. Todo el mundo se las lleva a casa, porque si las deja en la obra, le desaparecerán. O sea, son bienes preciados en este momento. Y la tercera revolución industrial es la informática, el hecho de utilizar ordenadores. Y ordenadores significa empezar a utilizar realmente esta información, este diseño que nosotros podemos hacer, este seguimiento que podemos realizar en cada uno de nuestros proyectos, en nuestras obras.
Pero la 4.0 es la de la conectividad. O sea, una vez que tenemos electrificado, digamos así también sensorizado, cada espacio o cada uno de los procesos, y además tenemos informatizado estos procesos, yo puedo conectar esto. Entonces, claro, mi pregunta es, yo para entrar en mi casa tengo un llavero de 4 llaves, ¿no? Necesito entrar en la puerta de abajo de casa, tengo 2 llaves de casa más una de buzón. Claro, yo para entrar en mi coche, primero es que no necesito llave, ya voy con una tarjeta tipo Visa, ¿no? Que está electrificada, magnetizada, y con esto, cuando me estoy acercando al coche, el coche me detecta y ya abre una luz y ya me levanta los seguros para yo poder entrar. Claro, esto en el sector de la construcción, esto es como la guerra de las galaxias. O sea, ¿alguien piensa que esto es posible? Pues claro, ahora ya empieza a haber algún código, vemos por la ciudad de Barcelona, algún código numérico abajo en el portero electrónico para poder entrar. Pero es que en casa normalmente tampoco tenemos este código electrónico para poder entrar. Por lo tanto, esta conectividad nos falta. Esta conectividad es este 4.0. Y esta conectividad es lo que implica el hecho de poder tener, por ejemplo, otro concepto que apareció hace 2-3 años a hacerse público, que es el gemelo digital. El gemelo digital significa que una vez tenemos modelizado un edificio, nosotros podemos tener mediante sensores la información constante de ese edificio, ¿no? Yo podría saber si hay alguien en casa o no. Yo podría saber, por ejemplo, si hay un incendio en una escuela, si esa escuela estaba ocupada o no. Entonces, claro, estos mecanismos aún no los tenemos interiorizados y es algo vital de esta conectividad. Esta conectividad en un gemelo digital significa que hacemos un modelo BIM, también puede ser de una infraestructura. Por ejemplo, esta semana en Londres, este lunes y este martes, ha habido la Convención Mundial de un software, un vendor que se llama Bentley Systems, que la principal valía de ese software es que genera infraestructura. Y solamente os daré un dato. Estados Unidos este año, con Joe Biden, ha aprobado un fondo de 1,3 trillones de dólares para hacer el mantenimiento y poner al día los puentes, túneles, carreteras y redes ferroviarias de Estados Unidos. 1,3 trillones. Esto en español, digámoslo así, es 1,3 billones de euros. 1,3 billones de euros. Entonces, claro, si alguien dice, bueno, pues vamos a mantener aquel puente que tenemos en tal sitio, ¿tenemos realmente los planos de aquel puente? Aquel puente ha sufrido una serie de revisiones y las tenemos nosotros a mano. Aquel hospital ha tenido unos añadidos, unas modificaciones y realmente las tenemos recuperadas. Y normalmente la respuesta es que no. Por lo tanto, implica en este sentido, para irnos hacia el 4.0, a intentar hacer una nube de puntos, que sería como unas fotografías, pero que se hacen con rayos láser, y a partir de allí se genera un modelo digital, BIM, le llamamos así, y este modelo digital ya lo podemos ir de alguna manera enriqueciendo con esta información. El final de esto, y esto es lo que se mostró en Londres al principio de esta semana, es que una vez lo tienes digitalizado, es que no hace falta que ni nosotros vayamos a ver el puente para ver cómo está, sino que ya habían demostraciones de lo que tú envías es un dron. Este dron ya le puedes prefigurar un circuito de mantenimiento para ir visitando aquellos puntos críticos y tener una información 4D. Una cuarta dimensión del BIM es la temporal. Y podemos ir sumando esta información de una forma calendarizada y podemos ver la evolución de aquel puente o aquel hospital o aquel hotel o cualquier tipo de infraestructura. Entonces, claro, se me termina el tiempo. Cosas importantes. Fijaos, y os voy a compartir
la segunda imagen que quería enseñaros. Y es, vamos a ver, y es esta. Esta es la del concepto, la teoría del Bim Bam Boom. Esto lo creó un arquitecto que se llama Patrick McLeamy, que también os he traído un libro suyo. O sea, hoy vamos a aprender muchísimas cosas. Este libro, fijaos que él de lo que habla no es del diseño de la arquitectura que hacen en su oficina, que se llama HOK, que es la que ganó el hacer, por ejemplo, el nuevo pabellón deportivo del Barça para básquet y fútbol sala, etc. Él habla de cómo diseñar una firma de arquitectura de nivel mundial. Y esta persona hizo 5 vídeos, que si alguno de vosotros está interesado, escribís en el chat o se lo pedís a Marité y os facilito esta información. Él, en uno de estos 5 vídeos, habla del Bim Bam Boom. Y el Bim Bam Boom es la importancia de que el BIM, el Building Information Modeling, que se encuentra en el apartado de diseño, deriva a continuación en el BAM, que es Building Assembly Modeling o Building Assembly Manufacturing, que significa que ya no estamos pensando en una construcción tradicional de ladrillo a ladrillo, ¿no? O sea, si nosotros necesitamos unos 7.000 ladrillos para hacer una vivienda unifamiliar, nadie ha pensado, en vez de poner de uno en uno, de poner de 2 en 2 y haríamos la casa en la mitad de tiempo. Pues no, nadie de nosotros lo ha pensado, ¿no? Y seguimos poniendo mortero por arriba, por el lado, ponemos el ladrillo, recogemos el mortero otra vez, etcétera. El mortero se nos cae, un dispendio de material, de tiempo, de recursos, ¿no? Y entonces, claro, él ya no habla de este tipo de construcción, sino de la construcción ensamblada, de la construcción en seco. Y, o sea, tenemos el BIM en la fase de redacción del proyecto, el BAM en la fase de construcción del proyecto y el BOOM, que es el Building Operation and Optimization Modeling, que sería toda la parte de operación y mantenimiento del BIM. En el primero, más o menos, en un proyecto normal, diríamos que es un año. No sé en un hospital cuánto tiempo se necesita para hacer un proyecto, pero nosotros hicimos en 6 meses un proyecto de un hospital que se mandó de forma modular industrializada a Islas Mauricio. Y se hizo el proyecto en Barcelona, se fabricó en Zumárraga, en Vizcaya, se envió a Santander y por Santander pasa un barco que cada mes hace el viaje hacia el Océano Índico y allí se lleva este hospital, ¿no? Esto en 6 meses y un hospital ISO 5, o sea, en el cual tú puedes hacer cualquier tipo de operaciones. Digamos que podemos hacer en un proyecto tardar 1 o 2 años, bien. Pero después en la construcción, ¿cuánto podemos tardar? Pues si es una vivienda unifamiliar, año y medio, si es una cosa mayor, 2 años, 3 años, 4 años. Si hablamos del túnel de las Glorias, pues son 8 años. Y si hablamos de la línea 9, pues utilizaríamos el signo así, que significa infinito, ¿no? Porque aún no la tenemos. Tenemos 2 trocitos de línea 9 desconectados, ¿no? Claro, esto en el sector de la construcción que nosotros estamos hablando, esto es impensable. Pero, claro, el boom significa que si una cosa nos tarda 1 año, la otra 2 años, la operación y mantenimiento normalmente es para los próximos 50, 60, 70, 80, 100 años. Allí es donde el BIM tiene sentido. Y de ahí nace este título de esta sesión en el que ¿por qué el BIM es crucial en el Project Management? Porque fijaos, y es algo que veremos aquí abajo, es que $1, digamos €1, que está dedicado, invertido en un modelo de proyecto, de diseño, se convierte en la construcción en 20, ¿vale? O sea que normalmente este euro es un 5% del 100% que nos vamos a gastar en una construcción. Pero es que fijaos, durante los próximos 50 años, y esta es la media que se utiliza en Estados Unidos,
el mantenimiento va a gastar 3 veces lo que ha costado la construcción de este edificio o de esta infraestructura. Entonces, los datos son importantes porque los vamos a utilizar en los próximos 50 años. Y por eso esta conceptualización del BIM, BAM, BOOM es fundamental cuando nosotros estamos hablando de la generación de datos y por lo tanto de Building Information Models para nosotros poder hacer un buen project management de cualquier proyecto. Lo dejo aquí porque ya me he pasado del tiempo y esto es lo que me ocurre siempre y por lo tanto, si os parece bien, pasamos al turno de las preguntas. Bueno, lo del tiempo, Ignacio, bueno, un buen project manager, ¿eh? O sea, dijimos 20 minutos, empezamos, o sea, lo has clavado. A ver, yo ahora mismo no tengo preguntas o sea, no me han hecho preguntas por el chat, no sé si alguien quiere participar, pero bueno, si no, mientras tanto yo voy haciendo un comentario. A ver, en el tema este del diseño, construcción, el modelo, digamos, de licitación pública penaliza o prohíbe o impide bastante este modelo, pero se está empezando a introducir. El COVID obligó, yo digo porque el tema hospitalario es el que yo controlo, obligó a que las 5 ampliaciones que se proyectaron de hospitales, estos módulos COVID que se anexaron a algunos hospitales existentes, se hicieron con un sistema de participación desde el momento cero entre el equipo que estaba haciendo la fase diseño, digamos, proyecto, llamémosle proyecto a toda la fase, digamos, desde diseño, construcción y puesta en marcha. Entonces, se hizo de forma simultánea y entonces son casos, digamos, de éxito que yo creo que está conectado aquí ahora, está Jordi Seguro, que es el presidente de la asociación, porque, digamos, este proceso que consiguió que en pocos meses se pudieran levantar estos edificios de unos 3.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados, no son una experiencia habitual. Se hicieron por el trámite de urgencia y entonces se permitió hacer determinados tipos de contratación que habitualmente no se permiten. Esto estoy totalmente de acuerdo. Piensa que la legislación actual, la ley de contratos del sector público, penaliza que un arquitecto o un ingeniero realice su proyecto juntamente con un constructor, ¿no? Esto parte de la idea de que tiene miedo realmente de que se pueda generar un entente entre el redactor del proyecto y constructor del proyecto. Claro, es una lectura muy desconfiada del sector, ¿no? O sea, yo no puedo poner en contacto a Ferran Adrià, que va a hacer unos platos nuevos, con la persona que le va a enviar los huevos para hacer la tortilla. Entonces, entonces claro, no puede avanzar porque, claro, no se le deja hacer esto, ¿no? Entonces, hemos de pensar, y estas son discusiones que vamos teniendo en distintos foros, es que otros países donde se ha analizado esto, porque claro, esto al final también es una cuestión de datos y es ver, oye, ¿qué resulta mejor? ¿Un proyecto y obra, ¿no? Una contratación de este tipo o por separado, ¿no? Entonces dices, hombre, hago un proyecto urgente en una situación de COVID, hago 5 proyectos en paralelo, solamente doy 20 semanas, restringo el presupuesto y hablas con todos los que han participado en los 5 proyectos y están encantados. Están encantados. Entonces, podemos hablar de sistemas tradicionales de ver cómo se ha realizado esto. Entonces, claro, en otras latitudes ocurre lo contrario. Si usted me dice que he de separar la contratación del proyecto en el proyectista y en el constructor, esto es porque usted me esconde algo y esto es excepcional. Esto sí que me lo ha de justificar. Porque yo sé que estadísticamente, si lo hacemos de la otra manera, voy a ganar tiempo y voy a garantizar el presupuesto. Pero si usted me lo separa, sé que voy a perder tiempo y no me voy a garantizar el presupuesto. Entonces, claro, dices, bueno, podemos cambiar esta tendencia en nuestro país.
yo creo que hemos de ir hacia allí. En, en el próximo Reveal, que tengo la oportunidad de, desde que se inició Reveal, de dirigir el Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, y a todos los que están con nosotros, Marité, apunta de que si piden entrada para el mes de marzo para Reveal, yo les daré un Premium VIP Pass valorado en 400 euros para que puedan ir al Congreso, pero es que es fundamental entender que hemos de ir hacia estos cambios, ¿no? Y ya estamos creando cierto lobby para que una ley que se aprobó el 8 de marzo del 2018, o sea, no tiene, tiene 4 años, pues ya tengamos que actualizarla. Mira, Porque nadie leyó, perdona, nadie leyó el fondo de una directiva europea, que es la 22 y 23 de 2014, en el que Europa nos pide, por favor, todos los Estados miembros may require BIM. Este may puedes traducirlo en castellano en puedo o debo. Unos países lo han traducido por deberán pedir y requerir el BIM. Y el nuestro optó por la traducción de pueden requerir el BIM. Y por lo tanto estamos ya en la cola de los países europeos de la integración del dato en nuestros mira, proyectos. tenemos una pregunta en el chat. Jordi pregunta si se tienen datos fiables de la implantación del uso de BIM en el sector privado o sector público. Un poco justo lo que estabas empezando a comentar. Esto de... Más que fiables, existen 3 observatorios nacionales sobre esto. Uno es el de Building Smart Spain, que lo podéis encontrar. Os lo escribo aquí en el chat. O sea, es Observatorio BIM de Building Smart Spain. Otro es el mismo desde el Ministerio. Del Ministerio, el MIDMA, que si lo conocéis es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y hace exactamente lo mismo. Y nosotros desde el European BIM Summit también se hace un seguimiento de distintos países. Entonces, la implantación del uso del BIM en el sector privado y sector público, supongo que Jordi se refiere a Cataluña o España. Pues claro, allí salen todos los datos de todos los concursos, y va en aumento, de todos los concursos que se licitan, que hay una licitación BIM. Y además hay otros en el que se analiza el importe de estos concursos, ¿vale? Una cosa es hacer 10 concursos pequeños o hacer uno gigante, ¿vale? Aquí lo importante es que tanto los pequeños como los grandes se pudieran hacer en BIM. La buena noticia es que la Generalitat de Cataluña adoptó un mandato BIM y ahora ya, a partir de, yo diría que tanto en edificación como en infraestructuras, casi el 100% de proyectos que se licitan se licitan con BIM. Y si no es con BIM, tú ya no puedes participar en estos concursos, ¿no? Pero claro, la mala noticia es que tenemos 17 comunidades autónomas y mandato BIM en las otras pues no existe, ¿no? En el sector privado también existe otro observatorio, que es el del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Y también se han hecho algunas encuestas de esta implantación. Pero claro, esta implantación es lenta. ¿Y por qué? Porque vamos, estamos en un país que si no se nos exige, pues no lo hacemos. O sea, si nosotros nos dedicamos a implantar BIM, tanto en entes públicos como en ingenierías, como en arquitecturías, como constructoras privadas, cuando han de participar en un concurso en Cataluña, pues saben que si no utilizan BIM, es que no pueden entrar en el concurso. Por lo tanto, han de aprender BIM y lo han de implantar. No conozco ahora, en estos momentos, absolutamente ningún caso en el que cuando se ha hecho la implantación BIM se haya dicho después de aquel proyecto, no, volvemos al AutoCAD y volvemos al 2D e imprimimos los planos y cuando hay una modificación, pues como es normal, no imprimimos 20 juegos de todos los planos para enviarlos a toda la gente que lo tendría que hacer. Y por eso aquí las dificultades en nuestras obras, ¿no?
pero sí que existen ya estos datos, ¿no? La lástima, nos gustaría parecernos a otros países donde hay algún decreto ley. Ahora el último que se ha aprobado es el de Malasia, el anterior a este fue el de Brasil, el anterior a este fue el de Italia, etcétera, 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 ¿no? Y entonces podemos encontrar cómo muchos países del mundo se ha hecho una implantación BIM de este tipo, ¿no? Mira, Isidra, tenemos una, a ver, dice, no solo es el poder o deber, una administración local no puede ampliar plantilla, Leches Montoro de contención, por lo tanto hay que esperar a que se jubile el delineante de 63 años para contratar un arquitecto nuevo con dominio de BIM. ¿Cómo Bueno, ven? esto es... Aquí han hecho una cicuta, pero es un comentario que Bueno, no está... Sí. pero está bien, porque esto nos lo hemos encontrado, ¿no? En distintas... Cuando nosotros hacemos la implantación en el área metropolitana de Barcelona, que empezábamos con 22 personas y terminó con 124, eh, ¿qué ocurre? Pues hay gente que no quiere mejorar. Sí. Claro, la gente que no quiere mejorar o no quiere adaptarse a esto, pues claro, fijaos, os explicaré la experiencia en un país como Finlandia, en el que en vez de entender cómo funciona el funcionario público, ellos mismos se autodenominan servidores públicos. Y son ellos mismos los que, y es impresionante ver esta actitud en la que no les has de decir que implanten BIM, es que están estudiando constantemente cómo mejorar sus procesos. Porque como servidor público, yo he de proveer la mejor eficiencia del dinero de los contribuyentes de mi país. Y por lo tanto, utilizar metodologías antiguas que provocan dispendios modificados, aumentos de presupuestos y alargamientos de entregas, como van en contra de estas contribuciones de mi colectivo social, yo he de intentar mejorar cada día en este sentido. Por lo tanto, hay un sentido de que ¿qué he de hacer mejor cada día para que el dinero de mis contribuyentes sea más efectivo? Por lo tanto, es normal que una persona de 63 años esté en una empresa privada o pública, pues esté esperando la jubilación. Y es una lástima. Pero claro, ¿qué vamos a hacer? No, tampoco en una administración pública se puede despedir a nadie y tenemos un sistema en el que esta mejora que se ha de hacer, pues no sé, como no genera puntos, no genera ningún tipo de reconocimiento, pues es difícil encontrarlo, ¿no? Pero es un tema no tanto de aumentar presupuestos y de aumentar personal, sino de que es que tendríamos que estar todos dispuestos a que de qué manera mejorar. Si yo te pregunto, Marité, tú que haces hospitales, te dijera, no, oye, hazme un hospital como se hacía hace 40 años. No pongas ninguna innovación en el hospital, por favor. No me pongas nada que mejore lo que se hacía hace 40 años. Y tú dirás, o sea, es que ni sale de tu propia manera de trabajar, ¿no? La manera de trabajar es intentar innovar lo máximo posible o introducir lo mejor que se pueda introducir en este sentido. Claro, es que en este caso la biotecnología va empujando en muchos casos de ciertas soluciones. A ver, aquí el BIM Manager debería ser en realidad el BIM Project Manager. Una cosa a todos los que están, a todos los asistentes, si queréis activar las cámaras y los micrófonos y preguntar directamente, sentiros con total libertad. Aquí preguntaban si el BIM Manager debería ser en realidad el BIM Project Manager. O sea, Jordi seguro. Hombre, el BIM Manager, a ver, primero, para si queréis, también así aprenderemos otros vocablos. En el mundo BIM implica el BIM Manager, implica el BIM Coordinator o el coordinador BIM, implica el BIM Expert, el BIM Modeler, el BIM Analyst, etc. O sea que ya da en distintos países, ya da para distintos perfiles profesionales, ¿no? El BIM Manager, entiendo yo, si hablamos del ámbito privado,
Pues claro, ¿qué nos pide? Por ejemplo, para no irnos lejos, la Generalitat de Cataluña nos pide incorporar un coordinador BIM desde la constructora. ¿Por qué? Porque se quiere que estos datos que se han generado en el momento en que se ha redactado el proyecto sean utilizados durante la construcción. Por lo tanto, necesito un coordinador de estos datos. El BIM Manager, quizá, desde mi punto de vista, es un punto superior. Hay distintas definiciones. Superior o distinto en el sentido de que normalmente conoce más de un software, ya se ocupa de lo que llamamos nosotros un CDE, un Common Data Environment, que al final es un Google Drive o un SharePoint o un Dropbox, pero en este caso de algo que pesa gigas. Y por lo tanto, hemos de dar muchos accesos distintos, una cosa más complicada. Y este BIM Manager ya se ocupa de algo de este tipo, ¿no? A la pregunta de si el BIM Manager debería ser en realidad el BIM Project Manager, os diría, claro, este BIM Manager, ¿dónde lo colocamos? O sea, ¿viene del estudio de arquitectura o de ingeniería? ¿Viene desde el ámbito público? ¿Viene desde la constructora? ¿O también hay BIM Managers que, por ejemplo, cuando se hace el levantamiento de una nube de puntos de un campus universitario, allí hay un BIM Manager? ¿Por qué? Porque quiere que toda la información que se genere le sea útil a él para aquellos 50 años que estábamos comentando, ¿no? O sea que si pudiéramos tener distintos BIM Project Managers, pues sería mucho mejor, ¿no? Es una manera de llamarlo. En otros países, pues sí, hay BIM, hay una denominación que a mí me encanta, que es el BIM Captain, o sea, el capitán BIM. Y el capitán BIM el BIM Captain es la persona, el tío que en una constructora se encarga de manejar toda esta información. Porque una constructora se le pide también en otros países que haga el as-build, ¿no? ¿Por qué el arquitecto ha de hacer un as-build de algo que él no está construyendo, ni está todo el día en la obra, ni sabe todo lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, ni el aparejador va cada día a una obra. Entonces es como, no pasa nada en 8 horas de vida de una obra. Claro, cuando nosotros estamos hablando de construcción industrializada, estas 8 horas significa pues haber terminado una vivienda o no haberla terminado. O sea, desde cero. Hay empresas que en un día te cubren entre 200, 300 metros cuadrados de obra modular y de un día a otro ha cambiado totalmente la fisonomía de aquel lugar, ¿no? Por lo tanto, aquí el Project Manager es importantísimo. Para mí, aún tiene más valor el BIM Project Manager desde el punto de vista de algo que estábamos también comentando en esta convención de Bentley Systems en Londres, ¿no? Se hizo una, digamos así, como un statement muy interesante, ¿no? Dijeron, mira, nosotros podemos vender edificios, ¿no? Nosotros podemos pedir a una consulta y tal, y podemos obtener datos de ese edificio o de esa autopista, ¿no? Como si hiciéramos una due diligence de algo, para saber cómo opera este edificio, o una biblioteca, o un hotel. Pero dijeron, el nuevo modelo de negocio en la construcción va a ser vender una construcción junto con sus datos. Ostras, esto abre un punto completamente distinto. Yo puedo vender un hotel o puedo vender el hotel y toda su operativa y espacialidad del hotel. Entonces, es totalmente distinto, porque me estás vendiendo un servicio asociado a un hotel. Me estás dando datos sobre esto, no unos espacios más vacíos o más llenos que tendré que operar a posteriori, ¿no? Eso es un modelo de negocio que es totalmente distinto y por lo tanto va más dirigido a esto, al Data Driven Design and Construction. O sea que cuando vosotros, un Project Manager hace un proyecto o es un Construction Project Manager y hace una obra, si entre estos dos managers ha habido un intercambio de datos y a mí como
promotor público-privado o como propiedad futura de ese activo inmobiliario infraestructural, me estás dando muchísimo más valor. Por lo tanto, esta introducción del BIM al Project Manager para mí es fundamental, ¿no? Porque genera realmente un nuevo modelo de negocio, totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Pues a ver si hay alguna otra pregunta o alguien quiere explicar su experiencia o Sí, hola inquietudes. Marité. Hola, hola Fernando. ¿Me veis qué tal? Sí, sí, te oímos. Buenas tardes. Oye, gracias por la conferencia. Una de las cosas que nos planteamos en el despacho ante la entrega de la documentación del BIM es que, claro, en la documentación del BIM pues hay mucho conocimiento o desarrollo nuestro propio que hemos puesto ahí y, claro, pues que tiene un valor y que no querríamos que rodara tan fácilmente, ¿no? O sea, unos trabajos pues de muebles, de diseño de la estructura con la que trabajamos, aunque cada uno tendrá su estructura y supongo que ha de haber también algún tipo de modelo. Bueno, la cuestión es que ahí hay mucho trabajo hecho que se nos escapa a nuestro control y entonces yo lo que no sé es si hay alguna manera de poder traspasar el BIM para que se pueda hacer el desarrollo de la vida útil del edificio sin tener que traspasar pues todos esos trabajos, ¿no? Todos esos, no se llaman bloques, ¿no? O sea, familias Sí. Que hemos trabajado en el Revit, ¿no? En este caso. Mirad, esto, a ver, aquí hay dos respuestas, ¿no? Una es, ¿podemos proteger algo realizado en BIM? Pues mira, nosotros ahora estamos planteando hacer unas sesiones de BIM Tour dentro de 2 semanas sobre el BIM aplicado a los estadios de fútbol, porque esta semana empieza el Mundial en Qatar, ¿no? Y queríamos celebrarlo con esto. ¿Qué nos encontramos? Pues el Barça se niega a explicar el proyecto, ¿vale? Porque es confidencial. Y el Real Madrid igual. Entonces, claro, yo creo que aquí, mi visión personal, Sí. podemos utilizar blockchain y asegurar la autoría de cada uno de los pasos que queremos hacer, ¿no? Y esto se puede hacer. Pero yo te seré sincero, o sea, muchos proyectistas pensamos que es fundamental, o sea, que tenemos oro en nuestras manos, ¿no? Y que lo que hacemos lo van a utilizar. Y claro, no sé, o sea, cuando hablo con otros arquitectos me dicen, no, es que cada proyecto es distinto, cada solar es distinto, cada no sé qué es distinta. Pues no hace falta proteger nada porque no hace falta hacerlo. Esto, yo entiendo el trabajo que supone esto, ¿no? Pero también entiendo, por ejemplo, cuando un fabricante te coloca toda la información de un producto, ¿no? Y este producto, pues al final puede estar protegido, puede estar patentado, etcétera, ¿no? Yo no sé si realmente el proyecto es tan absolutamente valioso. Entiendo esta restricción, Fernando, pero yo no lo veo así. Yo creo que cuando trabajamos en conjunto, uno genera unas familias, otro nos puede ofrecer sus familias. De hecho, hay fabricantes que nos dan en distintas plataformas sus familias de materiales y no nos piden ni que los contratemos. Sí, correcto. ¿Sabes? Y Hemos entonces, utilizado nosotros mucho. cuando lo hacemos, sí que lo pedimos, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me entra cierta disquisición mental sobre el tema. Sí. Y, o sea, un caso que nos ha pasado, ¿no? O sea, bueno, y lo que, a ver, aquí nosotros en el despacho, personalmente, pero lo pasamos enseguida, o sea, los CADs los pasábamos sin ningún problema, y ahora los Revit, cuando un cliente nos lo pide,
se lo pasamos también enseguida y ningún problema. Pero bueno, pero que es una de esas cuestiones que se nos ha planteado, ¿no? Esto, Fernando, piensa que en otros lugares el proyecto, cuando entienden que el proyecto, cuando se pide en Revit, le estás dando muchísima más información que antes. Sí. Y se pide otro tipo de honorarios. Eso es lo que debería ser, que no siempre aquí está ese Esto en plus otros de países información. está contemplado, Claro, aquí ¿sabes? O no, pero sea, es que es lo que debería ser. Sí, yo creo que que es lo sí, que decías, porque que es un nicho de negocio que en realidad tienes un edificio gemelo. Hablabas del gemelo digital. Es que tú tienes el edificio construido digitalmente con todos los detalles de la vida de ese edificio, de los materiales, de las instalaciones, todo. O sea, una persona, un promotor que compra un hotel y compra un edificio con planos en papel o compra un edificio con todo el sistema, digamos, toda la información de ese edificio en BIM, es lo que decías. O sea, aquí tiene que haber una aportación de valor que se reconozca, porque en realidad vas a poder empezar a gestionar tu edificio con toda la información. sí. De hecho, la Dirección General de Arquitectura del MITMA paga un suplemento por este BIM, ¿sabes? O sea que yo tampoco sé por qué hay esta restricción desde las administraciones públicas para esto, porque realmente el ahorro tan considerable que tienes cuando haces un proyecto en BIM, porque no tienes, te minorizas los modificados, mejoras la calendarización. Sí, Estos sí. 5 proyectos que tú dices de los 5 hospitales COVID-19 es que salieron perfectos. Si yo os digo cuál ha sido la diferencia económica del túnel de las Glorias desde la primera licitación hasta su entrega, o sea, la licitación salió por 63 millones de euros, se licitó por 49, o sea que esto también para mí me sorprende, porque entonces un proyecto siguiendo la ley, utilizas unos bancos de precios que están actualizados, entonces la licitación y de 63 pasa a 49. ¿Qué ha pasado con 14 millones de euros? Sí. Pero os diré el resultado final, porque esto se tenía que haber terminado en 24 meses o 28 meses, se han tardado 72 meses y además el proyecto ha acabado con un coste de 180 millones de euros. Es que, Fernando, es que no quiero las familias de BIM de este proyecto. ¿Sabes? Sí, sí. Ya. Bueno, oye, quédatelas tú, porque, oye, entonces, esto es lo que no puede pasar. Esta eficiencia, yo creo, como dice Marité, se tendría que contemplar esta mejora absoluta del proyecto. Y yo, si te hago un proyecto de tipo tradicional, cuesta 1, si te lo hago con BIM, ha de costar 1,5. Para mí, la administración pública tendría que reaccionar sobre esto. Porque fíjate también en esta teoría del Bim Bam Boom. Es el 1 se convierte en 20 y los 20 en los 60. O sea, yo, si en vez de 1 pago 1,5, no me repercutirá en este 20, que de forma normal pasa a ser un 21, un 22, un 23, un 24 o un 50. Pues claro que sí. Es que me interesa absolutamente. Entonces, Fernando, me gustaría que me explicaras tu experiencia, no sé si la puedes explicar con más detalle, porque estos son temas a analizar de forma profunda, creo yo. No, es un tema, o sea, a ver, aquí en el despacho siempre hemos entregado los CADs y ahora estamos entregando los Revits. Esto no nos es problema, ¿vale? Pero o sea, te lo planteaba como una cosa teórica, o sea, estamos poniendo pues toda una serie de conocimientos. De ¿Y conocimiento. dónde llegaba esto? Lo de la escala esta que has presentado, o sea, la tengo clarísima que es así, o sea, y esto, bueno, desde hace muchos años decíamos, ¿no? Aquello de 1 euro gastado en el anteproyecto
te ahorra 5 euros en el básico y 1 euro en el básico, te ahorra 5 euros en el ejecutivo y 1 euro en el ejecutivo te ahorra 5 euros en la obra y 1 euro en la obra te ahorra 5 euros en el mantenimiento. Esto lo tengo mega claro, ¿eh? Y el desarrollo BIM, vamos, nos está facilitando la vida, o sea, está costando, ahora estamos ya incorporando el Mechanical Electrical también y intentaremos que los ingenieros con los que trabajamos también se metan en este mundo que aún no se han metido y realmente o sea, es fenomenal y esto, pero es simplemente el tema este de decir estoy de acuerdo. ¿Qué vale? Y lo decía no tanto en cuanto a la experiencia BIM, porque lo que nos ha pasado con un proyecto que el promotor se lo vendió y nosotros no seguimos con él y siguieron otros arquitectos, nos pidieron los CADs y se lo facilitamos. Pero claro, ahí nos planteábamos, ¿y si nos hubieran pedido el Revit? O sea, el Revit de un proyecto básico para que ellos desarrollaran un proyecto de ejecución. ¿Qué vale? Claro, y entonces se tendría que monetizar esto. O sea, claro. O sea, yo ahí les estoy... O sea, yo tengo contratado básico, ejecutivo, dirección de obra. Yo con mi cliente ya me he entendido. Ha vendido el solar, ha vendido el proyecto, ha vendido la licencia. Otro equipo de arquitectura se hace cargo del proyecto, nos llamaron y nos pidieron los CADs. Se los facilitamos, cero problemas. Pero nos planteamos en el despacho, si nos llegara a pedir el Revit, ¿qué vale esto? Aquí hay un comentario que dice, dependen también del peldaño de BIM que hayan contratado. El techo sin incremento sensible de honorarios debería ser como mucho el BIM, el 300. El LOT 300. El LOT 300. Sí. Sería el Level of Detail 300. Sí. ¿No? Esto, pensad que, por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo en construcción industrializada y para nosotros es fundamental el LOT 400 o 500. O sea, nosotros hemos de determinar el número de tornillos que van en un baño, ¿no? Sí, sí. O sea que allí es casi es diseño de producto, ¿no? Y sin el casi, porque, claro, nosotros fabricamos las viviendas o fabricamos el hotel, no lo construimos, ¿no? Y por lo tanto, el documento es muy importante, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos hay la experiencia de que se contempla el valor de un proyecto BIM. La Dirección General de Arquitectura, Javier Martín, su director general, lo contempla. Entonces, es un tema también de entender que lo que tú estás dando es muchísimo más trabajo. Y yo diría, ya no tanto muchísimo más trabajo, es muchísimo más valor lo que tú estás aportando en ese proyecto. Y esto lo hemos de tener, de alguna manera, interiorizado. Totalmente de acuerdo. Pero aún no entiendo el por qué cuando en una sesión se quiere mostrar el proyecto del Barça o del Madrid, yo no pido que enseñen ninguna familia de LOT 350 con sus detalles y que me la cuelguen en la conferencia. Pues no sé por qué razón ahora en estos momentos las propiedades, los inversores, pues prefieren esta confidencialidad absoluta, ¿no? En Londres estuvimos en la gala esta de Bentley Systems, que es como si fuera un Autodesk o un Trimble o una K-Software o otro tipo de software. Y claro, veías una cantidad de información, de vídeos generados, etcétera, etcétera, que eran magníficos. Claro, entonces, ¿cómo vas a presentar un proyecto a un premio si es confidencial y no puedes enviar nada? ¿No? Entonces, envías una foto del arquitecto y del ingeniero. Entonces, yo creo que aquí falta aún un aspecto más colaborativo, creo yo, de intentar que esto
pueda ser compartido y se tenga ante todo una cuestión más de trustworthy, de confiabilidad, ¿no? entre los equipos, porque yo lo que le pido a un equipo es que esté al 100%, que me dé todo el equipo, ¿no? Y que no se guarde nada. Igual que se lo pido a un fabricante. Le pido, oye, la información crítica de una estructura o de un SATE, pues es importantísimo para el proyecto. Ahora, imaginad que dijera, no, es que esto es confidencial porque es la base de mi patente. Bueno, pues entonces, ¿cómo voy a colocar tu producto, no? Necesito esa información para ver si es compatible con otros productos. Y eso el sector de la fabricación lo entiende, diría yo, de una forma mejor, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas. En el chat no hay más comentarios. Así que, Ignasi, al final nos hemos extendido mucho con la parte del debate, que yo creo que suele ser lo más interesante. Sí. Por mi parte ya cerramos. Si quieres hacer algún comentario final así para cerrar la sesión. Os aprovecho para hacer una pregunta a todos, sí. Que es, me han propuesto un tema y os lo escribo aquí, que se llama commissioning. Y la pregunta es, ¿vosotros hacéis este commissioning en vuestros proyectos? ¿Conocéis lo que significa el commissioning? ¿O es algo que en España no se utiliza? ¿A qué te refieres con commissioning? Bueno, es esta entrega del dato, de la información, como de la puesta en marcha de que un proyecto está completo y operativo, y esto es lo que se da a la propiedad o al promotor. Porque parece ser que es un nuevo perfil profesional en otros ámbitos, en otros países, y entonces, ostras, han propuesto todo un tema con el commissioning, ¿no? Y bueno, por eso, estando delante de vosotros, que sois más expertos que yo, Aquí están diciendo, como project managers, alguien ha dicho, creo que sobre todo en la puesta en marcha de la instalación de instalaciones en un edificio. Yo lo conozco de oídas en el mundo de los hoteles, que normalmente las empresas que ponen construyen y dejan preparado el hotel no son los que luego hacen la explotación, y entonces este traspaso de el constructor a el explotador, por ejemplo, el que ha hecho la construcción a el Plaza, Hyatt o el que sea que hace la explotación, sí que se hace este traspaso, esta entrega. pero claro, esta entrega. Yo en hoteles lo había escuchado. Lo habías oído. Sí, sí. En proyectos. Bueno, quizá el hotel es más que incluso la gente se va comprando hoteles entre ellos, ¿no? O sea que también sí, es o hay gente que se dedica a construirlos sabiendo que luego no va a ser la explotación. O sea, exacto, luego los cede la explotación a... sí, como una concesión. Cadenas. Sí, a cadenas. Sí, sí. Bueno, aquí Isidra dice que estamos importando demasiados anglicismos. Sí, es verdad. Lo que pasa también, Isidra, es que los anglosajones van un poquito más rápidos que nosotros. Si nosotros fuéramos más rápidos que ellos, pues ellos podrían de alguna manera adoptar nuestros españolismos o catalanismos, pero no es así. En el BIM yo solamente conozco un país que le llama, en vez de BIM, le llama MIC, que es Modelado de Información de la Construcción, y es México. Pero claro, nadie se ha atrevido a hacer este cambio, ¿no? Y los franceses, no les gusta ningún anglicismo, y entonces ellos hablan de development durable en vez de sostenibilidad, y hablan de modelización, de digitalización, etcétera, 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 antes que de hablar de Building Information Modeling, ¿no? Pero estoy de acuerdo, Isidra, es esto lo que pasa, ¿no? Si ya tuviéramos una palabra sobre este commissioning, ¿no? Ahora no, Marité, te costaba
te costaba buscar el sinónimo de este traspaso, esta entrega, Sí. esta puesta a punto operativa, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Es algo que tendríamos que tener ya nosotros en nuestro vocabulario, porque aquí debe estar pasando, ¿no? O sea, yo estoy haciendo, incluso ahora ya pasa en vivienda, ¿no? O sea, yo termino un edificio de viviendas y me viene un operador de co-living o de residencia de estudiantes, etcétera, y quiere, ¿no? Quiere esta información sobre esto para operarlo, ¿no? Y cuanto más información tenga, pues muchísimo mejor, ¿no? Pues nada, Sí. he terminado con una pregunta. Muy bien, muy bien. Yo creo que es, para mí es importante que estemos ligados a estas nuevas tecnologías que están apareciendo. Para mí es obligado porque, como en otros sectores, el que, no sé, imaginemos ahora que, no sé, podríamos hablar del BIM en la utilización para seguridad y salud. O sea, yo os diría, oye, somos Construction Project Managers, tenemos estudios de seguridad y salud, tenemos coordinadores de seguridad y salud, tenemos planes de seguridad y salud y cada año batimos el récord de muertos y accidentes laborales en el sector de la construcción. O sea, es para reñirnos a todos, ¿no? Entonces, claro, no sé, yo creo que esto somos un sector, por suerte, inaudito y nadie nos pide ningún balance de nada, pero somos el sector que menos reciclamos, somos el sector que menos producto reutilizado tenemos, somos el sector que mayor consumo de energía tenemos, el que emite más CO2, el que gasta más agua, etcétera, y el más consumidor de materiales y, y el que más muertos tiene. Y seguimos igual. O sea, ¿estamos contentos con esta situación? Creo que hemos de cambiar de una forma radical la manera de entender el sector de la construcción en nuestro país, ¿no? Y por eso celebro que hayan asociaciones como las vuestras. O sea, esta idea de que pueda haber un project manager, que por cierto yo creo que ni la LOE lo contempla, ¿no? La Ley de Ordenación de la Edificación. O sea, claro, aquí esperamos actualizar eso, ¿no? En el próximo Revil vamos a hacer 6 sesiones sobre el ámbito regulatorio de la construcción en España, ¿no? O sea, ¿por qué no puede hacer una hipoteca a una casa off-site? ¿Por qué no puede hacer un proyecto y obra sin que sea excepcional? ¿Por qué el Project Manager y el Construction Project Manager no están en la LOE? ¿Para cuándo un mandato BIM? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea que aquí estoy abierto a cualquier sugerencia de que si tenéis temas que queramos explorar con juristas, con jueces, con magistrados, con políticos, pues Revil quiere ser una plataforma sobre esto. O sea que decídmelo porque queremos dar respuesta, queremos cambiar esta actualidad de nuestro sector. Pásanos el email donde quieras que te hagamos las consultas, Ignacio, porque como yo tengo un Os par lo de paso mails ahora. tuyos, no quiero divulgar uno que no sea. Así lo tenemos en el chat y alguien si necesita. Pero es que además vamos a ir más allí. Este es mi móvil. O sea que cualquier cosa que queráis, me lo decís. ¿Vale? Porque hemos de empezar, no sé, o sea, estamos siglo XXI y ¿cuánto tiempo hemos de esperar a hacer estos cambios y a ver estos cambios? ¿50 años más que el Project Manager no exista dentro de nuestra legislación? Una persona que quiere comprar una casa hecha para colocar en un sitio, no le pueden dar financiación para comprarla. ¿Podemos esperar, qué, 40 años más a que esto sea posible? Yo creo que no, que hemos de empezar ya a poner esto encima de la mesa y hacer estos cambios, ¿no? Por lo tanto, si la Asociación Catalana de Project Management quiere tocar este tema, me lo decís y os invito a esta sesión en Madrid. Será a finales de marzo, los días 28, 29 y 30 de marzo, y empezamos a trabajarlo. Te pillamos, sí, ya la invitación, muchas gracias. Aparte por esta última reflexión sobre el tema
de nuestro ámbito de actuación y ahí estaremos seguro, ahí estaremos seguro. Y gracias, Ignacio, otra vez por tu charla, por tu accesibilidad a compartir esta tarde con nosotros, y gracias a todos los que habéis asistido. En cuanto tengamos el vídeo, yo os pasaré el enlace para que lo podáis volver a escuchar, sobre todo porque, como Ignacio nos ha mostrado varios libros y tal, si alguien quiere tomar nota de los libros, puede poner la pausa y ir mirando toda la bibliografía que estará en el vídeo. Y si necesitáis algo más de información sobre los observatorios de BIM o preguntas de este tipo, me lo decís y os paso los enlaces con toda tranquilidad. Perfecto. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos. Hasta otra. A vosotros. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós.